Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcos Leonardo Ramírez Esqueda y yo les voy a hablar acerca de las aportaciones de la psicología del deporte en el alto rendimiento. Antes de comenzar, me gustaría contextualizar que el alto rendimiento se refiere al deporte semiprofesional o profesional. No es que la psicología del deporte no abarque el carácter lúdico, programas de riesgo, etcétera. De hecho, sí. Solo que en este caso nos enfocaremos a hablar solo del alto rendimiento. Para comenzar, pues, la definición de qué es la psicología del deporte para aquellas personas que no lo conozcan. La psicología del deporte, de acuerdo con el Comité Olímpico Mexicano, puede entenderse como una ciencia que se enfoca en factores psicológicos relacionados con la participación de un deportista en una competencia. En este caso, no solo se enfoca en el deportista, sino que la psicología del deporte puede trabajar en diferentes campos, como puede ser con árbitros, con entrenadores, con preparadores físicos, incluso se puede trabajar con los padres de niños que tienen a un hijo que quiere llegar a ser profesional o que está en proceso de, que está en unas fuerzas básicas. En ese proceso también se puede intervenir de manera con la psicología del deporte. El objetivo. Mi objetivo es informar sobre las aportaciones de la psicología del deporte en el alto rendimiento. Y el primer bloque que vamos a abordar son los factores que influyen en el rendimiento del atleta. Se pueden encontrar principalmente 4 factores, el cual es la motivación, la confianza, la concentración y el control de estrés. La motivación es ese interés del deportista, de la persona, por hacer algo. El interés por ir a entrenar, por seguir su dieta, por seguir sus ejercicios, por hacer los ejercicios a conciencia, etc. Puede haber motivación intrínseca y extrínseca. Intrínseca es la que viene de sí mismo, así de yo quiero ganar porque me gusta el fútbol, porque me gusta el básquetbol, por esto, y etc. La extrínseca puede verse por las personas, por ejemplo, yo juego voleibol pero por lo que me pagan, o yo juego fútbol por lo mucho que gana un futbolista, etc. La confianza. La confianza es la seguridad que tiene el deportista de emplear o no emplear ciertas acciones, y esa confianza se va ganando paso a paso, no es como que se dé de un día para el otro, pero esta confianza es fundamental en el rendimiento del deportista. Si no se tiene confianza, atrofia el rendimiento del deportista y baja. En el caso de la concentración, es la capacidad del deportista de estar en el momento, en el aquí y en el ahora, estar concentrado en lo que está pasando ahorita. Se puede ver en casos muy específicos, por ejemplo, en el caso del Mundial de Alemania, donde Zidane golpea a otro con la cabeza, es la concentración, ahí pierdes la concentración y eso pierde y atrofia al equipo que en ese caso perdió la final. Bueno, en otros casos como el control de estrés es fundamental hoy en día en el deportista, y es dominar aquella presión externa de los padres, del entrenador, de la afición, que vamos a mencionar más adelante, para así lograr dar tu máximo rendimiento. En el control de estrés se pueden ver diferentes ejemplos que mencionaremos más adelante. Los factores externos que perjudican o benefician el rendimiento del deportista. Se pueden encontrar 3 grandes bloques, que son los entrenadores, los padres y los aficionados. Los entrenadores, el entrenador es el primer contacto que tiene el deportista, es el que está en contacto todo el tiempo con el deportista, entonces este es fundamental. Debe tener una participación como líder, debe de proporcionar al deportista técnicas, recomendaciones, etcétera, para mejorar su rendimiento. En el caso de los padres, este tema me gustaría mencionarlo porque hay muchos jóvenes que quieren llegar a ser profesionales, están en un proceso y por ejemplo se mencionó un estudio de que los padres influyen para mantenerse en un deporte, o sea, son el principal influctor. En casos muy específicos y muy sencillos, como el caso de Messi, de que era muy buen jugador, era de chico, era bueno, pero nunca hubiera llegado a ser lo que es ahora o a
incluso llegar al Barça si no hubiera sido por su papá, quien estuvo buscando un tratamiento para él, quien se lo pagara. Fueron a Barcelona, fueron a otros lugares donde no fue aceptado y por fin fue aceptado en Barcelona. Entonces el padre juega un papel fundamental en el deportista. Y los aficionados, en este caso me dediqué a poner un testimonio del jugador Marco Fabián del equipo de Chivas de aquí, que menciona: no quiero sus abucheos, lastiman y desconcentran. Esto fue lo que comentó Marco Fabián, ya que en ese momento Chivas estaba viviendo por unos malos ratos. Entonces estos abucheos, estas críticas de su propia afición atrofiaron su rendimiento y provocaron que pues el equipo estuviera perdiendo, que no se concentraran los deportistas, etc. Entonces estos juegan un papel fundamental en el rendimiento del deportista. A continuación vamos a hablar de las neurociencias en el deporte. Esto me gustaría comentarlo ya que son las principales fuentes, fundamentos de los cuales la psicología de deporte ha avanzado mucho en el último tiempo, y ya que estas permiten, con sus grandes investigaciones, conocer las áreas que se activan durante un partido en un deportista, conocer los factores que influyen en su rendimiento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se pueden observar cuestiones orgánicas, de que si tiene un problema en la amígdala, que puede que sea más agresivo, cosas así que ya veremos a continuación. El biofeedback, junto con las neurociencias, que permite conocer las estructuras cerebrales que se activan o de las cuales se controla, por ejemplo, cómo controlar la respiración, cómo controlar la atención, la concentración, la relajación, etc. El biofeedback es una técnica que se utiliza para así lograr que el deportista, en este caso, logre controlar sus sistemas fisiológicos. Por ejemplo, con el biofeedback puedes controlar la respiración de una persona, su concentración. Hay diferentes pruebas que permiten a las personas, mediante estarlas escribiendo, ver su atención, ver dónde fija su atención, y puedes observar si se desconcentran o no. En dado caso de que las cosas en su mecanismo cambien, se puede observar la respuesta galvánica de la piel, que es la sudoración. Se puede observar cómo aumenta si el deportista está estresado, o si no lo está, o si está nervioso, o si está en una situación que propicie su buen rendimiento. En la intervención psicológica del trabajo individual existen dos tipos de intervenciones, me gustaría mencionarlo antes. Es con trabajo individual y con trabajo grupal. Por principio tenemos la individual. Estos son algunos estudios que se realizaron. En el primer caso fue con un portero de fútbol, y mencionaba que se sentía muy estresado durante los partidos, que si le metían un gol, su ánimo y su motivación decaía. Se mostraba cabizbajo, no hacía nada más caminaba, volteaba a ver mucho al entrenador, que esa es una señal de desconfianza, y por lo cual provocaba que su equipo perdiera. Entonces se trabajó una intervención junto con la ayuda de las neurociencias y biofeedback, que le ayudaron a permitir controlar su respuesta ante esta situación. En otro caso tenemos un caso de unos tenistas que les permitió reducir el estrés excesivo, la tensión excesiva durante un partido. Están en un partido, está la afición gritando y los deportistas, en este caso los tenistas, se desconcentran, pierden el control de su golpeo, cosas así, y empiezan a fallar. Entonces, estos son trabajos que se están haciendo. Primero se hace un mapeo de cómo está la situación y se empieza a hacer una intervención poco a poco. En otro caso, como es el golf, que también es un deporte individual, en este caso nos centramos, como es individual, se centra en deportes individuales, pero también en lo individual se puede hacer una intervención directa, como es el fútbol, que es una intervención directa sobre un jugador, pero pues juegan otros 11 en el equipo. En el caso del golf, es como, en este caso, que se rompió un poco con los prejuicios de la psicología del deporte, y con este caso se permitió tener un asesor en el equipo de golf para permitirles mejorar y potenciar su rendimiento.
En el caso de las intervenciones de la psicología del deporte en el trabajo en conjunto, el trabajo en conjunto ya se puede referir como a deportes que son en conjunto, como son básquetbol, voleibol, fútbol, entre otros. Entonces, el deporte en conjunto tiene la diferencia de que desde el punto de vista sistémico, con el cual lo quiero explicar, explica de que en un sistema, si uno de los mecanismos, supongamos que son 5 mecanismos, si uno de los mecanismos se atrofia, los otros 4 por ende reciben un impacto, lo cual no les permite funcionar. En el dado caso, por ejemplo, del voleibol, el otro equipo golpea y la receptora no recepciona bien, no puede hacerlo bien, está desconcentrada, está nerviosa y no lo puede hacer bien, entonces no recibe bien y eso atrofia el rendimiento de las demás. ¿Por qué? Porque la acomodadora tiene que moverse, porque el remate no puede ser fuerte o porque incluso no se pudo salvar el remate. En casos específicos como el fútbol, en el caso del portero también se puede aplicar en este caso, pero ya desde el punto sistémico en conjunto, por ejemplo, si un portero falla y le meten gol, atrofia el rendimiento de los demás del equipo. El equipo dice, no, pues entonces ya para qué, pues si este ya nos está arruinando todo. El portero se puede sentir así como mal, atrofia su estado emocional, que también es importante en este caso. Y en los deportes en conjunto pues se puede ver de esta manera. Como manera de cierre, me gustaría mencionar que la psicología del deporte es un área relativamente nueva. Se están haciendo grandes avances, nuevos avances, los cuales van paso a paso y con buenos resultados se va utilizando y se va magnificando esta nueva área. Este me parece que es fundamental. No garantiza ganar trofeos, no garantiza ganarte campeonatos, tener un psicólogo del deporte en un equipo. Supongamos que el equipo del Barcelona le está yendo mal y si le contratas un psicólogo del deporte no te va a ganar la Champions, no te va a ganar trofeos, eso no es cierto. Lo que busca la psicología del deporte es maximizar y potenciar al máximo las capacidades del deportista. Por ejemplo, supongamos, yo soy un deportista y mi calidad y mis capacidades me dan hasta aquí. No, gracias a la psicología del deporte no me va a dar hasta acá. No, pero sino que me va a ayudar a en esta parte rendir al máximo y potenciar al máximo todas mis capacidades. Y esto es muy importante, trabajar de manera interdisciplinaria, porque un psicólogo del deporte no trabaja solo. Es necesario que trabaje de la mano con entrenadores, con nutriólogos, con preparadores físicos. Se tiene que trabajar desde el ámbito fisiológico, táctico, técnico. Por ejemplo, supongamos, yo tengo muy buen estado mental, pero si no sé la técnica, o sea, no sé la técnica de golpear un balón de voleibol, cómo recibir, cómo pegarle un balón de fútbol, entonces no se va a poder lograr esto, ya que tengo buen estado mental, pero no tengo la técnica. Es como lo había mencionado antes del estado sistémico. En mí, supongamos que hay 4 factores importantes, que son la técnica, lo físico, lo fisiológico y lo táctico. Lo táctico puede entenderse como un parado de juego, un parado, etc. La técnica es saber dar un buen golpe, saber dónde pegarle al balón de voleibol para recibirlo, saber cómo mover la mano para anotar una canasta, saber dónde pegarle al balón de fútbol, etc. En el ámbito físico es estar bien físicamente, tener mis pulmones bien, tener mi rendimiento bien, no tener ninguna lesión, haber entrenado constantemente, el cual por eso se trabaja de manera interdisciplinaria, y el ámbito mental, que es el cual se enfoca la psicología del deporte. Por eso se menciona que trabaja de manera interdisciplinaria, ya que no trabaja sola, sino que trabaja con un grupo de más expertos para así poder potenciar y permitirle a la persona desarrollar al máximo sus capacidades. Por último, dejo la bibliografía de la cual pues recuperé mi información. Si a alguien le interesaría, se las podría pasar enseguida después de la presentación. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.